Hola a todos, mi nombre es Romina Brajkovic, trabajo en la Dirección de Antropología de la provincia de Neuquén, que depende de la Dirección Provincial de Patrimonio Cultural. Desde aquí queremos invitarlos nuevamente a disfrutar de este ciclo que se llama Memorias que Atrapan. En esta ocasión, a través de una entrevista que realizamos a Lucas Melo, con la intención de recuperar estas memorias que hablan del campo en nuestra cordillera surneuquina. La intención es empezar a poner en valor, a rastrear, a tener presente el trabajo y la vida que han llevado adelante los pobladores de la cordillera y sus hazañas de vida en el campo, y cómo esa vida en el campo se sostiene aún hoy, permanece, está viva. De qué manera en estos lugares que visualizamos como lugares turísticos y que vemos reflejada esta maravillosa naturaleza, también detrás hay toda una población que está relacionada al campo y que tiene muchas cosas para contar. Nuestra intención es compartir con ustedes estas miradas y bueno, esperando siempre que se sientan más cercanos de esta identidad neuquina. La producción en general la hizo siempre el poblador rural. Familias que viven en el campo, que su única alternativa económica es producir. No tuvieron dinero para comprar una estancia, como pasó con Lynch, que le compra a O'Connor. No nos olvidemos que estas familias que compraron lotes de tierra como el de Lynch estaban en la alta alcurnia de la gran capital. Pero el poblador, en su mayoría de origen chilenos y mapuche, los que dentro de la creación del Parque Nacional eran como la palabra prohibida, son los que en realidad producen y los que produjeron siempre los alimentos y los elementos para el pueblo. Tal es así que cuando José Luis Barbagelata piensa en generar el comercio, este ramo general es la flecha, era un acopiador de esa producción. Y esa producción, hecha por los mismos pobladores que todavía están hoy y que no pueden producir tanto porque hoy no hay un acopiador en Villa Langostura en todo caso, no porque hoy no hay un matadero en Villa Langostura. Antes se utilizaban los mataderos en cada lugar, cada puesto al otro lado del lago, se juntaban los cueros de lanares o de vacuno. El cuero se trabaja de dos formas, el de vacuno, salado o solamente seco. Entonces tenés una forma y tiene otro valor también. Entonces cuando llega la temporada del acopio, se trasladan desde el otro lado del lago, se trasladaban en ese tiempo a la flecha, se pesaban y se les compraba o se les cambiaba por mercadería al poblador. Es la única forma de generar sustento para seguir produciendo, sea por herramientas, por harina, por lo que sea, o por semillas. Y no solamente producían cuero, producían carne, producían leche, producían queso, producían hortalizas, sino que generaban en el pueblo una economía un poco más barata, porque comprarle a un poblador no era, y comprar la flecha estaba tan bien organizada que tenía hasta su propia carnicería. Entonces lo que compraba también lo vendía ahí mismo, le hacía una diferencia. Y era el que se encargaba de llevar desde Villa Langostura ese acopiador al ferrocarril
donde se vendían a las grandes ciudades o a las curtiembres, por ejemplo, los cueros. Y estamos hablando de 15, 16 poblaciones que traían cuero, lana. Acá en este lugar nunca se cazó, por ejemplo, puma, zorro, ese tipo de pieles acá nunca se compraron en las barracas, ¿no? Como en otros lugares, o pluma de avestruz, porque no hay. Solamente de la producción ganadera de consumo. El tema del turismo, nosotros éramos muy chicos y vivimos en parte el cambio del ingreso del turismo y el crecimiento en Villa La Angostura del turismo, porque nos llamaba la atención los acampantes, se les llamaba en ese tiempo porque venían con su autito, su carpa, armaban ahí en donde está el istmo, toda la costa, y se llenaba de carpas, porque era lo más barato para viajar y lo más cómodo en ese tiempo. No era ese turismo que venía a la casa de la familia Gadi, de Gándara, o el turismo que venía ahí a lo de Venturini, queda todo en el pueblo, en el puerto. Gente de mucho dinero. Sí, yo creo que el haber sido tan masivo el ingreso del turismo a esta zona y ha hecho un cambio muy grande hasta inclusive en la vegetación, porque yo me recuerdo el bosque de Arrayanes, antes de tener el entablonado, el sendero con entablonado, era el sendero de tierra. Cuando empezaron a venir los estudiantes, era tanto la cantidad de gente que venía que se empezaron a descubrir las raíces. Entonces empezó a dañar a los arrayanes. Y eso de algún modo hace daño. Ya, las cuestiones tienen que ser controladas de todos lados. Inclusive lo de la producción. La producción, si producís algo en demasía, en un solo lugar de la tierra y no haces rotación de tierra, es como la pastura. Si vos tenés ovejas en un cuadro y no las cambias de lugar, te terminan comiendo hasta la raíz y terminás teniendo ovejas una temporada gorda, pero el resto no tienen que comer. Entonces todo tiene que ser muy, muy ordenado y muy controlado. Los pobladores nunca habrían tenido una capilla en su puesto. O sea, si uno revisa la costa del lago Nahuelhuapi del lado de los pobladores, no hay capillas, no hay, como se decía antes, no hay ni virgencitas ni santitos. Sí está, por ejemplo, del lado de Yauyao, la capilla de Yauyao fue generada por gente adinerada que vino al lugar. La estancia de Quetrehué tenía su capillita, la estancia de Jones no había una capilla, pero eran muy creyentes. Tenían movilidad como para ir a misa los domingos, no importaba lo que hagan después el resto de la semana. Y eso genera que también después, cuando los chicos son un poquito más grandes y se necesitan, se empiezan a emigrar para ir a la escuela. Es un sacrificio venir todos los días. En esa época era otro el periodo lectivo. Y venir a caballo a estudiar. Entonces, con el paso del tiempo y las comodidades, va la gente emigrando a los pueblos para mandar a su hijo a la escuela, porque hoy inclusive es ley que el chico tiene que estudiar. Hay una ley que dice que los chicos tienen derecho a la educación y todo eso, pero son pocas las leyes que contemplan que las familias enteras se tienen que trasladar para que un chico estudie. En este caso, lo que digo, hay una ley que dice que el chico tiene que estudiar, pero las escuelas rurales se siguen cerrando. Hay algo que no acompaña a que
la vida rural y esto que tanto pretendemos y defendemos pueda tener su fin. Había pobladores que, un recuerdo que me queda a mí, me quedó muy grabado, fue cuando estaba en esa casa ahí de la administración de Quetrihué, que venía don Eduardo Martín, en ese tiempo estaba Mario Chamorro, que es un poblador de Cuyín Manzano, trabajando ahí en el Vinagre, en el puerto Vinagre con don Martín. Venían a esquilar a Quetrihué. Entonces la época de la esquila, que justamente ahora, venían y se quedaban una semana, porque el poblador del otro lado del lago siempre tuvo una relación con Quetrihué por estas cosas. Primero porque cuando vienen los barcos de turismo, el poblador podía acceder al barco de turismo para trasladarse a su puesto, ¿no? Pongámosle los pobladores de Martín a la isla Victoria, les quedaba una cruzadita a bote, con poco viento. Entonces se venían en los barcos de turismo de Bariloche con las compras y uno cruzaba a remo a buscarlo en la isla Victoria. Y si no, a Quetrihué, que era otro tramo de Chabola a Quetrihué, es muy cortito el tramo. Y ese tramo después se hacía a caballo. O esto de venir a Quetrihué y de ahí venirse a caballo, pedirle un caballo a don Riva o a cualquiera de los otros peones y venirse hasta el puerto. O venir al hospital, porque convengamos que no estaba ni prefectura, Parque tenía una lancha, yo me acuerdo cuando vivíamos nosotros en el puerto, había una lancha que era municipal, no de Parque, sino que era de la municipalidad, que la mantenía don Mariano Barría, el padre del que fue intendente de Nano, de Mariano Hijo, que también fue chofer del colectivo, o sea, gente que era multifunción, pero el poblador podía acceder una vez por mes a esa lancha, pero y si le pasaba algo en el medio, después estaba el otro barco, el de Galeani, el Patagonia, pero no tenía, era turístico, no era para el poblador, no era un servicio al poblador. Y entonces se venían a Quetrihué y desde ahí se trasladaban al pueblo. Otra cosa porque es cierto, venían todos a remo, pero yo me quedo muy, muy grabado. Don Pedro de Puyado estaba en la estanzuela y una mañana muy temprano, a las 8 de la mañana, yo ya había visto que en el fondo venía un bote, y como a las 9:30 llegó ahí al puerto de Quetrihué. Quetrihué tenía dos puertos, el de invierno y el de verano, porque como el lago bajaba o subía o habían diferentes vientos, se trasladaban las embarcaciones al otro puerto. Y venía don Pedro. Y don Pedro venía a pedirle plata a la señora Elisa, porque necesitaba plata para hacer unas compras. Prestada. Don Pedro no era peón de Quetrihué, pero lo conocían de toda la vida. Entonces sí, le hacían un préstamo. Y él después, en época de quema o de esquila o de eso, venía y devolvía con trabajo ese dinero que le habían adelantado. Entonces también Quetrihué era en parte, cuando estaban los patrones, era en parte como una solución para muchos pobladores. También los puestos estos de los pobladores dentro de lo que es el Perilago cumplían otra función más allá de vivienda, de producción, de todo esto. Si vos tenés un problema en la costa del lago, se te rompe la lancha, sos un turista, se te rompe un pescador, se te rompe la lancha, caías donde Chabot, donde Martín, donde Eger, acá arriba donde Martínez, al Macal, a la Angelita, donde Cayún, donde sea. Hoy tenés que hacer malabares, porque con esto de que se ha ido mucha gente de las poblaciones, no tenés muchos lugares para recurrir. Y en algunos otros lugares que se han privatizado, como caso Machete, toda la costa esa, no te atienden, no te permiten entrar, es propiedad privada. O sea, todo el mundo llega y te pide wifi. Aunque sea para que el pibe esté entretenido mientras ellos hacen la vida natural. Y nosotros,
en nuestra idiosincrasia teníamos incorporado cosas más básicas que un wifi para vivir, que es una de las cuestiones en las que yo personalmente siempre se me da por ahí en esas ilusiones que uno tiene de recuperar y de rescatar, ¿no? A mí me encantaría poder enseñarle a los chicos que van a la escuela a ensillar un caballo, no porque quiero que todos anden a caballo, sino que simplemente quiero que ese pibe sepa ensillar un caballo, porque el día de mañana, y sepa todo lo que tiene que ver en esa relación del hombre con el caballo, porque el día de mañana puede identificar lo que es un caballo manso con un redomón, con un caballo arisco, con solo verlo. Entonces, si en una emergencia tiene que agarrar un caballo, sepa cómo agarrarlo, montarlo, para ir, no sé, a buscar a alguien que se perdió en la montaña. Y eso puede significar en esta zona la vida y la muerte, siendo un poco sarcástico, ¿no? Pero no es solamente el andar a caballo porque a mí me gusta el caballo, sino que es un modo de vida que tuvimos y que nos enseñan los libros y que no lo aprendes por wifi. Y si vos buscas en YouTube tenés un montón de cuestiones de doma sin rigor y todo este tipo de cosas que cuando vos lo llevas a la práctica te encontrás con que el videíto no te enseñó nada, porque cada animal es diferente y cada persona es diferente. Cuando uno habla de la relación del turismo y el poblador, piensa justamente en eso. Si te vienen 10 turistas que necesitan que vos le hagas la comida y resulta que vos estás solo en el puesto porque tu señora se tuvo que ir al pueblo con tus hijos para que tus hijos estudien y le tuviste que alquilar y vos estás solo, ¿y cómo atendés a esos 10 turistas? Entonces las poblaciones se deberían seguir manteniendo familiarmente, es un núcleo familiar el que debe estar. O alguien más dentro de esa población, que es lo que genera la rueda de la economía, ¿no? Porque la atención al turista no es solamente hola, buen día señor y vamos a caminar o le ensillo un caballo y lo llevo y usted me paga. Tiene que ver con un montón de otras cosas, con un lugar para que el turista se cambie, se siente, vaya al baño, tenga agua, se higienice. Si se va a quedar a dormir, tiene que tener un lugar cómodo para dormir. Si quiere algo muy agreste, mínimamente una carpa tiene que tener para armar. Pero la otra atención tiene que estar. Uh-huh. Y lamentablemente, si el poblador está solo, o cada vez hay menos, todo esto choca con un muro. Entonces, sí, a mí me parece importante que, primero, que el poblador por naturaleza produce, porque lo que sea produce un ternero para la venta. Claro, no es, mucha gente te va a decir, pero es carne dura, pero es carne sana, no es feedlot, no está alimentado con alimento balanceado y algunas vitaminas inyectables. Está criado natural. Un ternero acá de 8 meses te puede pesar con suerte 70 kilos. Un ternero de la provincia de Buenos Aires de 8 meses te pesa 130 kilos, 140. Es carne de exportación. O sea, estamos hablando de otra cosa. Acá en 625 hectáreas podés criar 50 vacas. En la provincia de Buenos Aires, 50 vacas la crías en 20 hectáreas. Tenemos unas diferencias. Sí, para cuidar el lugar, también se utiliza mucho acá veranada e invernada, aunque sea el mismo campo alto y campo bajo. No, tenemos el lago, que es lo que nos da la invernada, que es la costa. Y después, bueno, en la primavera se suben en primavera, medio verano, depende cómo vengan las nevadas, se sube para la montaña, que es la veranada.
Bueno, esperamos que hayan disfrutado este recorrido junto a Lucas, Melo. Los esperamos para nuestro próximo encuentro y ojalá hayan podido disfrutar, aunque sea un poquitito, de nuestra historia neuquina.